Hi everyone and welcome to a new video. Today I'm going to be explaining you rephrasing but more connected to conditional sentences. Throughout this video I will explain you how to work with the different if clauses, mixed conditionals as well as I wish or if only clause. If everything's clear, let's get the ball rolling. So first things first, you must have access to this handout where everything is specified, clarified, summarized and you can even practice a little bit with that. En este handout recordad que tenéis todo resumido, pero no os preocupéis, lo vamos a ir viendo y resumiendo a lo largo de este vídeo. Primero, es muy importante que tengamos en cuenta que existen 4 tipos principales de condicionales. El 0, 1, 2 y 3, cuya complejidad, digamos, pues va en aumento. Cada uno de estos condicionales no solo tiene una estructura particular, sino también un uso característico. Así que el zero conditional, que recordad que es nuevo como el NPC conditional, let's say, era este condicional que utilizábamos para hablar de verdades universales. Y, pues como todo NPC, que es lo más básico y simple del mundo, su estructura también es muy simple. If más present simple más present simple. Recordad que los condicionales, cuando los estudiamos, hablamos de 2 bloques que se pueden intercambiar, pero el if siempre lleva a su ladito, pues X tiempo verbal, ¿vale? No el otro. Vale, oraciones tipo, I don't know, if I drop the pen, it falls, or something like this, is something quite basic, and that's why we use the zero conditional for general truths. Si no vamos al primer condicional, pues su estructura es un pelín más compleja. Hablamos de un if plus present simple y después futuro simple, o will, want plus the verb, as you want to learn it. And we use it for things that are possible both in the present or in the future. Eventos que pueden ser posibles tanto en el propio presente o sobre todo en el futuro. If I say something like, I don't know, if I study hard, I will pass the exam. The example that appears there, just like the all-time favorite example. In that case, pues no siempre que estudio apruebo el examen, ¿vale? A veces que pasa lo contrario y pues ya está, es lo que hay. Then, second conditional. The structure is going to be if plus past simple and then would, wouldn't plus the verb. En este caso lo utilizamos para hablar de cosas que son soñadas, hipotéticas, imaginarias, imposibles sobre el presente. Algo tipo, if I had money, I would travel the world. If I had money now, ¿vale? Porque quién sabe en el futuro, pues podría ganar muchísimo dinero. Con lo cual, cosas hipotéticas sobre el presente. Recordad que cuando traducimos al español este condicional, a pesar de estar utilizando un pasado simple en la parte de if, se traduciría como si fuese un subjuntivo, un presente del subjuntivo, que en inglés no existe como tal. Y por esa razón es muy común decir if I were or if she were en vez de decir was. Okay? So as a way to mark that it's a kind of subjunctive, basically. Vale, then we move to the third conditional, which structure is a bit more complex once again. And here we have if plus past perfect, recordad, ese had plus past participle. Y en el otro lado, would, have plus past participle. Es el tercer condicional, con lo cual 3 cositas. En este caso, su uso es similar al segundo, pero sobre cosas del pasado, que igual que el segundo son hipotéticas, imposibles, soñadas, como lo queréis entender, ¿ok? So, something else. If you had studied more, you wouldn't have retaken the exam. Imagine, si hubieses estudiado más, no habrías tenido que hacer la recuperación, por ejemplo. Pero como no estudiaste, pues te tocó hacerla. That's somehow the meaning. There's nothing that we can do to change the past. No hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado, ¿vale? Y ese sería un poco, pues, ese uso. Eso nos va a venir genial, este contraste entre el segundo y el tercer condicional, porque son los condicionales que normalmente aparecen para ser reescritos. En este handout tenéis esta parte dedicada a lo que es el rephrasing y tal y como vamos a ver ahora cuando empecemos a practicar, vamos a ver que cuando la oración que ellos me dan está en pasado, lo más seguro es que tenga que hacer un tercer condicional. Recordad que es el único que tiene como esa relación, esa conexión con el pasado, con eventos que se van a presentar como hipotéticos, como soñados, como imposibles sobre el pasado. Si mi oración fuese he didn't come to class because there was a strike, yo podría decir if there hadn't been a strike, he would have come to class. Entiendo que mi oración está en pasado y por tanto voy a utilizar un tercer condicional. Me reviso la estructura del tercer condicional para tenerla en cuenta y reescribir mi oración con el tercer condicional. Pero es que además, si os habéis fijado y la habéis ido escribiendo,
habéis podido ver que hacemos un cambio en la polaridad de los verbos. Es decir, si mi verbo, el que ellos me dan, está en afirmativa, como es ese, there was a strike, yo lo he pasado a negativa, if there hadn't been a strike. Si mi verbo está en negativa, como es el de didn't come, lo he pasado a positivo, we would have come to class. ¿Por qué? Pues porque el tercer condicional son cosas que ya han ocurrido, con lo cual, como esa situación ya ha ocurrido, la situación A, digamos, yo me quiero poner en la situación contraria, en la situación B. ¿Cómo lo hago? Cambiando la polaridad de los verbos, ¿vale? Así que, además de entender que mi oración está en pasado y por tanto tengo que utilizar un tercer condicional y saberme bien la estructura, lo más seguro es que tenga que hacer un cambio en la polaridad de los verbos para que la oración tenga sentido y siga manteniendo el mismo significado, pero en este caso utilizando un condicional. Vale. Además de esto, os vais a fijar que no siempre ocurre así, ¿vale? Pero normalmente cuando tenemos because como conjunción, hay que cambiar el orden de la oración cuando lo reescribimos con if. Sin embargo, en el caso siguiente, con el segundo condicional y con so, normalmente se baja tal cual, sin hacer ese cambio, digamos, cruzado. Cuando mi oración, fijaros, la que ellos nos dan, I don't have a pet dragon, so I can't fly to school, está en presente, implica que todavía estoy a tiempo de cambiarlo. Es verdad que esta es demasiado fantástica, ¿vale? Pero bueno, quién sabe. En la anterior, con el tercer condicional, no puedo hacer nada. Estamos haciendo una hipótesis. No hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo porque ya ocurrió. Sin embargo, con el segundo condicional, que digamos que en español es ese tipo de subjuntivo, todavía estoy a tiempo, ¿vale? Me dan mi oración en presente, sé que es un segundo condicional y lo que hago es reescribirla con esa estructura. Y fijaros, también me voy a obligar a cambiar la polaridad, porque me estoy poniendo en una situación hipotética, es decir, en ese plan B, en ese, pues es our backup, basically plan, pero sobre el presente. Así que, if I had a pet dragon, paso de negativa a positiva o afirmativa, en este caso en el pasado, porque es la estructura del segundo condicional, coime, I would fly to school or I could fly to school. Recordad que hay veces que en vez de would se puede utilizar could y no habría problema. Vale, eso sería con el segundo condicional. ¿Qué nos pasa ahora con, pues, de qué forma podemos meter el primer condicional? Pues normalmente nos suelen pedir trabajar con el primer condicional con unless, es decir, nos dan una oración con una if clause negativa, es decir, con esa parte, esa condición negativa y nos dicen, oye, reescríbela con unless, o a la inversa, nos la dan con unless y la tenemos que reescribir con if. Recordad que unless significa lo mismo que if not, es decir, es una palabra que ya es negativa de por sí. Como en inglés no existe la doble negativa y esa palabra ya tiene la carga negativa, mi verbo va a ir siempre en afirmativa. Solo voy a poder utilizar la palabra unless cuando la condición, esa parte de if, está en negativa. Lo que es el resultado, la otra parte de la oración que no tiene if, ese otro bloque, me da igual que esté en negativa, en afirmativa, en lo que sea, porque recordad que no me interesa para absolutamente nada. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Con lo cual, if I won't go to Poland, I won't go to Poland if I don't find a cheap flight, la if clause is in the negative. So, unless I find a cheap flight, I won't go to Poland. La parte del resultado no la cambio y lo que cambio es la if clause. ¿Qué hago? Ponerla en afirmativa. Recordad que lo que tachamos realmente es ese if y la parte negativa de mi auxiliar. ¿Por qué digo la parte negativa? Porque si en vez de ser if I don't find fuese if he doesn't find, cuando yo lo bajo a la parte de abajo sería unless he finds con la S, ¿vale? Es verdad que esto de unless, aunque en este caso yo lo estoy metiendo con el primer condicional, se podría trasladar a cualquier otro tipo de condicional. Funcionaría igual con el segundo, con el tercero, con el cero, con lo que sea. Otra forma en la que nos pueden preguntar el primero, pues sería cambiando, yo que sé, de if a as long as, a provided that y demás y demás. En vuestra ficha, en este handout, tenéis otras palabras que they somehow replace if and they can be used in introducing more or less the same meaning. So, if this is clear, let us start practicing. Empezamos a practicar con estos conditionals. Try to do it and then we check it together. So, let's check it. Vamos a corregirlo juntos. Visiting Moscow will not be possible without a visa. En este caso tenemos una con unless que fijaros, no nos la dan con una if
clause ya de alguna forma, pero entendemos que pues se podría hacer primero con if y luego ya lo pasamos a unless. So, visiting Moscow will not be possible unless you have a visa, que está relacionado con ese without having a visa, basically. Así que unless you have a visa. We are using a first conditional. Second one, if I didn't go to bed early, I didn't go to bed early because I wasn't tired, and I need to rewrite it with if. So, if I had been tired, I would have gone to bed early. Fijaros lo que hacemos aquí, tenemos un tercer condicional, así que, ¿cómo sé que es un tercer condicional? Porque la oración que ellos me dan está en pasado. Yo me recuerdo bien la estructura del tercer condicional, la reescribo y fijaros que hacemos un cambio en esa polaridad. Wasn't tired to had been tired and didn't go to would have gone. Otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta, dado que el spelling it's quite important in EBAI, is to remember that when the if clause appears at the beginning, cuando la condición aparece al principio o, en otras palabras, cuando mi oración empieza con if, con unless o con alguna de estas palabras, suelo poner una coma entre medias para separar los dos bloques. Lo podemos ver en la oración número 2. Sin embargo, cuando ese if o el unless o la palabra que sea aparece en el medio, ya actúa como separador y no es necesario meter coma, como tenemos en el primer ejemplo, ¿vale? Con ese unless ya es la separación de los dos bloques. Okay, let's move to the next one. I think you should apologize. In this case, this one is more common perhaps than you think, and it's a way of forcing us to use the structure if I were you. Es una forma de obligarnos a utilizar la estructura si yo fuese tú, ¿vale? Simplemente pues con ese I think you should, whatever. Segundo condicional, if I were you, I would apologize. Ya está. Si fuese tú, me disculparía. Segundo condicional, porque mi oración está en presente. Ya está. Vale. Take a book with you because there is a chance that the plane might be delayed. En este caso quiero reescribirlo con in case. In case funciona igual que if. Nos ponen esto y ya como que mentalmente it somehow blows our mind, and it shouldn't be the case. Because in case, nunca mejor dicho, significa lo mismo que if. Con lo cual, take a book with you in case the plane is delayed. Or if the plane is delayed. Ya está. Easy peasy. Next one. I can drive because I'm not old enough. Vale, pues if I were old enough, I could drive or I would drive. Both are possible. Normalmente con ese can solemos pasarlo a could, pero con would also makes sense. ¿Ok? Entonces, a ver, realmente digo, no es lo mismo decir que si fuese mayor podría conducir que si fuese mayor conduciría. Pero bueno, ¿vale? Ya está, lo mantendríamos ahí. Mi oración está en presente, con lo cual second conditional. Ya está. Next one, it's in the past, as you can see, I didn't send Mary a birthday card because I didn't know it was her birthday. So, if I had known it was her birthday, I would have sent her a birthday card. Ya está. Así que, importante también que en este caso, como está en pasado, tercer condicional, y por favor, si os fijáis en todos los ejemplos, tenemos ese cambio de polaridad, que es muy importante mantenerlo. También quiero destacar, por último, antes de moverme a los mixed conditionals, que en caso de que tengamos esa D contraída, digamos, puede ser tanto la contracción de would y por tanto iría seguido de un infinitivo, o la contracción de had y entonces iría seguido de un past participle. En este caso, tal y como se puede ver, pues es la contracción de would. ¿Ok? Okay, if that's clear, let me move on. Now we go and we continue with mixed conditionals. Seguimos con los mixed conditionals. Hace un par de años o 3 metieron un ejemplo de mixed conditionals en la EBAU. Claro, esto fue como un poco shock porque tiene un poco de complejidad, pero tampoco es que sea gran cosa. Digamos que cuando hablamos de los mixed conditionals, tenemos que tener en cuenta dos de los condicionales, el segundo y el tercero, con sus estructuras. ¿Por qué? Pues porque realmente ambos se refieren a situaciones hipotéticas. En el caso del segundo condicional, cosas hipotéticas sobre el presente, y en el caso del tercer condicional, hipotéticas sobre el pasado. Si recordáis, cuando hablamos de los condicionales, siempre hablábamos al principio de todo que teníamos una condición, la parte de if, y un resultado, la otra parte. Siempre tenemos dos bloques. Pues los mixed conditionals surgen de la mezcla y la combinación de un bloque de condición de uno de estos dos condicionales con el resultado del otro. Y por tanto, pues salen dos posibles combinaciones. Y por tanto, dos tipos de mixed conditionals. Olvidaros de que uno es el 1 y otro es el 2, simplemente que existen dos. Si yo dijese, por ejemplo, if I had won the lottery, eso se refiere al pasado.
si hubiese ganado la lotería, con lo cual mi condición es pasada, I would be rich. Tendría un resultado en el presente. Esa condición pasada, un tipo de condicional, mezclo la condición del tercer condicional con el resultado del segundo y veo cómo algo que podría haber ocurrido en el pasado tendría un impacto sobre mi presente. Si lo hago al revés y utilizo la condición del segundo condicional y el resultado del tercero, se me quedaría algo como if I didn't like pizza, that's the present, si no me gustase la pizza sobre el presente, una condición sobre el presente, I wouldn't have gone to the Italian restaurant yesterday. No habría ido a ese restaurante italiano ayer. Es decir, un resultado sobre el pasado. Entonces podemos ver cómo algo sobre el pasado puede tener un impacto en el presente, este tipo 1, o cómo algo sobre el presente puede afectar a lo que yo hice ayer en este caso o algo sobre el pasado. ¿Sí? Entonces, cuando nos meten estos mixed conditionals, lo que suelen hacer normalmente es marcarlo muy claramente, tipo las dos oraciones que tenéis al final, donde os he marcado por un lado ese now, que me obliga a utilizar el second conditional, y por otro lado ese last night o ese yesterday que me obliga a utilizar el third conditional, la parte que corresponda tanto a la condición como el resultado. Entonces, sería la forma en la que nos lo pueden meter de cara a EBAU, para que quede muy claro que es un mixed conditional, porque si no, pues llega el problema. So, if this is clear, try to do it, stop it, do it, and then we check it together. Vale, dice, let me start checking the exercise. I didn't study hard, so I'm failing the exam now. Aquí podéis ver ese contraste, uno de pasado y otro de presente, que si os fijáis, se aplican las mismas reglas que hemos utilizado con el rephrasing. Cuando mi verbo está en pasado, utilizo el third conditional. Cuando mi verbo está en presente, utilizo el segundo porque todavía hay tiempo de cambiarlo. Pues ahora es igual, pero con los mini bloques. Así que, if I had studied harder, I would be passing the exam now. Como algo sobre el pasado tiene un impacto sobre el presente. Then, I'm not you, but I think you should have apologized earlier for the mistake. So, if I were you, that's present, bueno, present, you know, I'm talking about the second conditional, I would have apologized for the mistake earlier. Estamos contrastando, recordad, ese pasado con ese presente. Y aquí tengo un mixed conditional, pero es, fijaros, el opuesto al que hemos visto antes, ¿vale? Como algo sobre el presente podría haber tenido un impacto o puede tener un impacto sobre algo que ocurrió. He didn't save enough money, so he isn't traveling the world now. If he had saved more money, he could be traveling around the world now. Si os fijáis, esto, y si lo traducís, tiene todo el sentido del mundo en español, lo utilizamos sin darnos cuenta, ¿vale? De la misma forma, lo que pasa que en español pues quizá no lo vemos tanto porque it's our mother tongue, pero lo seguimos utilizando y existe de la misma forma. We missed the bus, so now we are late for the interview, same thing. If we hadn't missed the bus, we wouldn't be late for the interview. I'm too tired now, so I didn't go out with them last night. If I weren't so tired now, I could have gone out with them last night. Seguimos mismas reglas y si os fijáis, seguimos cambiando esa polaridad constantemente. Los ejemplos de las oraciones anteriores eran todos con because y eso nos obligaba a hacer ese cambio cruzado que explicaba al principio. Sin embargo, en este caso, todas son con so y principalmente bajamos, tal cual. Porque muchas veces me preguntáis, ¿siempre hay que cambiar de orden? Bueno, quizá esto de que tenga because y que tenga so os puede ayudar a entenderlo. Así que sigo con la última. I don't have more time now, so I didn't finish the report yesterday. If I had more time now, I would have finished the report yesterday. Ya está. Así que, de cara a EBAU, no os volváis locos. Si es un mixed condition, nos lo van a marcar de esta forma. Y si no es, por favor, no metáis cosas que no tienen ningún tipo de sentido. ¿Vale? No os obsesionéis con los mixed conditionals. Lo quiero ver porque pues se metió en la EBAU y si entró una vez puede entrar otra. Pero tampoco los don't overuse them, ¿ok? And last but not least, let me finish with I wish or if only. This appeared in the mock exam of 2025, okay? So we need to be quite careful. Esto lo metieron en el mock exam que han subido del 2025 y es muy importante que lo tengamos en cuenta. También está muy relacionado con los condicionales y otra vez con el segundo y el tercer condicional, ¿vale? De hecho, si os fijáis, vamos a seguir manteniendo la parte de la if clause. La otra parte en este caso no nos va a interesar. Es decir,
una de las primeras, bueno, esas son las 3 posibilidades que tengo, no tengo más. Es decir, no innovéis, por favor. Dicho esto, yo puedo utilizar I wish o if only, cualquiera de los dos, ¿vale? Está correcto. Después, un sujeto y una de estas 3 posibilidades. Puedo utilizar past simple y entonces estaría relacionado con ese second conditional, la if clause del second conditional, para expresar deseos. Por ejemplo, Georgina, if only I had another baby. That's okay. Sería una de esas posibilidades. Recordad, todavía estás a tiempo, ¿vale? Por favor, todo está conectado. Después, siguiente posibilidad, utilizar I wish o if only más el sujeto y luego el past perfect. En este caso, la parte del if clause del tercer condicional. No hay vuelta atrás, con lo cual, ¿para qué lo voy a utilizar? To express regrets. Por ejemplo, Shakira, I wish I had broken up with Piqué earlier. De la misma forma, podría decir if only I no sé qué, no sé cuánto. Siempre, por favor, después de esto, un sujeto. A pesar de que tú digas, pero si es que I wish ya tiene sujeto. Bueno, pero piensa que es una construcción todo junto. Entonces, el sujeto va después. Y por último, el último tipo, que sinceramente no creo que aparezca mucho de cara al examen, sería utilizar esta estructura, mi sujeto, y después good. ¿Cuándo? Pues para quejarme. Nos tendrían que marcar muy claramente que es una queja. Algo tipo, I don't know, this is super annoying, I can't stand this, or I hate this, something like this, or I wish this change. Bueno, en ese caso ya no estarían dando la parte de la oración, pero bueno, es para quejas, cosas que quiero que cambien. Por ejemplo, I wish Belén Esteban would stop shouting. Sería un ejemplo. Así que, if this is clear, remember that you have a further and deeper explanation in the conditionals video. Let me continue with the sentences. Here I included just above, as you can see, the structure, kind of summary with the 3 possibilities to make your life easier. Try to complete this exercise and we check it together. Okay, so let me move on. Pierre is trying to explain it to the police, but his English isn't very good. So I wish Pierre's English were better so he could explain it to the police. Tengo, fijaros, mi oración en presente, con lo cual vuelvo a aplicar las mismas pistas. Mi oración está en presente la que ellos me dan, así que lo expreso como un deseo. ¿Cómo es ese deseo? Pues con un second conditional, es decir, con el past simple, were. Sigo manteniendo las mismas reglas que vimos. Igual que puedo poner was y es gramatical, suena mucho más natural utilizar were. Siguiente, it's pouring with rain. Jerry left past home this morning without his umbrella. Tengo ahí ese past, así que puedo mostrarlo con ese if only, que es lo que me piden, a modo de arrepentimiento. If only Gary had taken his umbrella when he left home this morning, since it's pouring with rain. Ese since it's pouring with rain realmente me lo podría saltar, no es necesario, aunque neva o intentar, lo que siempre os digo, mantenerlo lo más similar posible. Pero quiero que veáis cómo mi oración está en pasado, utilizaré un tercer condicional y el equivalente al tercer condicional en este if only o I wish es la fórmula I wish o if only plus subject plus past perfect, que está relacionado, muestro ese regret, arrepentimiento. La siguiente, it's a shame you didn't come to the party. So, I wish you had come to the party as well. Third conditional, let's say, or the one with past simple, la de Shakira. No viniste, con lo cual, pues ojalá hubieses venido. I really want you to stop smoking, sorry. I hate it. So, if only you would stop smoking, because I hate it, or since I hate it. Just like that, it's also okay. Con lo cual, como lo odio, lo muestro como algo de, oye, es que quiero que cambie, quiero que esto deje de ser así, que pare, ¿ok? And that's why we are using here good plus the verb form of the verb. Next one, I'm sorry I didn't meet you at the station. I wish I had met you at the station. Just that, okay? As well, the sentence is in the past, so past perfect. And this one, it's a pity you don't like this food. If only you liked this food, or I wish you liked this food. Ojalá te gustase esta comida. Es decir, lo muestro como un deseo. Mi second conditional o lo que sería lo mismo con ese past simple. Recordad que nos da lo mismo utilizar I wish, utilizar if only. En el ejemplo del mock exam nos metían if only entre paréntesis, pero también nos podrían iniciar la oración para nosotros hacerlo. Lo más importante es meter ese sujeto y entender las 3 posibilidades y cuál de ellas es la que tiene sentido. Puede que haya una parte de la oración que se quite, como en la última it's a pity, porque pues es una pena, luego lo expresas como un deseo, o it's a shame, es una pena, lo mismo,
y lo expresas después como un arrepentimiento porque mi oración está en pasado. No hay problema, okay? So, this is it. This is the whole video on conditionals. I hope I explained everything in the best possible way. I hope you understood it. And now the floor is yours. Keep on practicing till you reach perfection. And remember that the more you practice, the better.